Lo impensable acaba de sucederle a Rusia. Los drones ucranianos han atacado una vez más, y Rusia ha perdido todo lo que intentaba construir en la Ucrania ocupada. Putin pensó que era imposible. Ucrania hizo lo impensable, pero ahora el verdadero problema para Putin es que lo que hizo Ucrania es solo el comienzo. Algo peor se acerca, pues Ucrania ha preparado el escenario para el verdadero caos. ¿Cómo? Responderemos esa pregunta en unos minutos. Primero, veamos lo que Ucrania ha logrado en lo más profundo de los territorios ocupados. Las fuerzas de drones de Ucrania han estado expandiendo constantemente el tamaño de las zonas de muerte que crearon para obligar a Putin a desgastar a los reclutas que está enviando a pelear sus guerras. Las zonas de muerte originales ya eran muy malas. Se extendían millas tras las líneas del frente y estaban llenas de drones y defensas antitanque. Esas zonas causaron la muerte de miles de rusos atrapados. Pero ahora, gracias a la introducción de una nueva generación de drones, Ucrania está atacando más adentro y con más fuerza. La retaguardia rusa está siendo golpeada como nunca antes. Y vimos lo grave que es ese castigo entre el 23 y el 25 de abril. En Donbass, drones ucranianos atacaron intensamente Lugansk y Donetsk. Más al sur, las zonas ocupadas de Zaporilla fueron atacadas mientras Ucrania asestaba un duro golpe a las ambiciones de Rusia de tomar la ciudad de Zaporilla. En estos 3 días, presenciamos una operación sostenida contra la energía, logística y mando de Rusia. Ucrania demuestra inteligencia y coordinación. Sus unidades de drones cooperan como nunca. Ya sea en territorios ocupados, países bálticos o hasta los Urales en Rusia, los drones ucranianos logran lo impensable. Los ataques de abril sorprendieron a Rusia, y con cada ofensiva ucraniana, su situación se volvió más desesperada. Todo comenzó en Lugansk, cuando el primer centro SBS de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania apuntó a un depósito de municiones y suministros que servía a los soldados rusos en el frente. Si los títeres de Putin creían que avanzarían más allá de Lugansk pronto, están muy equivocados. Seguirán lanzando asaltos porque Putin lo exigirá, pero sin municiones sus tropas serán destrozadas por drones ucranianos. La unidad Némesis de Ucrania siguió este golpe a la logística rusa en Lugansk con un ataque a un sitio de aterrizaje de drones y un depósito de almacenamiento en Zaporilla el 24 de abril. Más logística fuera de combate, con el añadido de arruinar la propia estrategia rusa de drones de medio y largo alcance. El primer centro SBS atacó de nuevo en Lugansk el 24 de abril y destruyó otro depósito de municiones. Y mientras todo esto sucedía, el primer centro del SBS estaba coordinándose con el 9º Batallón Kairos de Ucrania para atacar varios objetivos en Donetsk y Zaporilla entre el 23 y el 25 de abril. Los centros de comunicaciones dejaron de funcionar en ambos oblasts. Ucrania destruyó una torre de comunicaciones, dificultando que los comandantes rusos ordenaran a sus soldados en el frente lanzarse de cabeza contra los drones ucranianos y esperar lo mejor. La brigada K-2 de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania también se unió a la acción el 24 de abril. Atacó otro objetivo en Lugansk, esta vez destruyendo un centro logístico ruso. Y Némesis no había terminado. Después de su ataque a las instalaciones de aterrizaje y almacenamiento de drones en Zaporilla, realizó un ataque contra otra torre de comunicaciones. Los drones ucranianos atacaron con tanta fuerza que hicieron colapsar toda la torre. Los ataques siguieron el 25 de abril. El 9º Batallón eliminó un punto temporal de despliegue ruso en Zaporilla. Bueno, las comunicaciones de Rusia habían caído. Así que también eliminaron a los soldados confundidos que se preguntaban qué hacer después en el proceso. Finalmente, el 9º Batallón atacó de nuevo en Donetsk. 3 trenes rusos fueron atacados hoy, dañando líneas logísticas clave que mantienen el avance de las fuerzas de Putin en las regiones parcialmente ocupadas. Son demasiados ataques en 3 días. Quien más disfrutaba esto era Robert Brovdi, líder de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania. En una apasionada diatriba en Telegram contra los soldados rusos, Brovdi compartió un video que mostraba el éxito de los ataques ucranianos de alcance medio y expresó mucho al respecto. Violaron la civilización en el TOT con su visión limitada. Bueno, como Belcom en la Edad de Piedra. Logística en trineos de perros, góndolas, internet, palomas, almacenes y depósitos de petróleo. Ahora, más allá de los Urales, los cuarteles generales están en refugios y agujeros. Luz, si la necesitas. Brovdi declaró que la agenda de los gusanos en el TOT está cambiando. No entendemos todo lo que dice Brovdi, pero su mensaje a las fuerzas rusas es claro. Los drones ucranianos están devolviendo a las fuerzas rusas en los territorios ocupados a la Edad de Piedra. Discutir con Brovdi es complicado. Esto es resultado del esfuerzo constante de Ucrania por ampliar sus zonas letales, cubriendo no solo áreas grises delante de las líneas del frente, sino también kilómetros detrás de las líneas. Mencionamos una nueva generación de drones en acción.
Drones de alcance medio como el FP-2 han permitido a Ucrania atacar los tipos de objetivos que golpeó en su ofensiva de 3 días en abril, pero ahora sin restricciones. Las zonas de muerte, antes peligrosas para las fuerzas rusas, ahora se han triplicado en tamaño en partes del frente, llegando a 150 kilómetros de profundidad por la aparición de estos nuevos drones. Para Rusia, el momento es pésimo. Ha enfrentado la pérdida de conexiones ilícitas de Starlink y la represión de Putin contra el uso de Telegram, lo que dificulta mucho las comunicaciones. Ucrania ahora usa drones de alcance medio para atacar la logística, municiones, tropas e infraestructura de comunicaciones rusa. Todo esto es parte del plan de Ucrania. Ya estaba lanzando drones en lo profundo de Rusia. Hablando con la BBC, Brovdi dijo: de 1.500 a 2.000 kilómetros, de 930 a 1.240 millas dentro del territorio ruso, ya no es la retaguardia pacífica. El ave ucraniana, amante de la libertad, vuela donde y cuando quiere, pero lo que realmente preocupará a Putin es la retaguardia cercana en los territorios ocupados. Si Rusia ya no es segura, estas posiciones cercanas están en mayor peligro de lo que se pensaba al inicio de la guerra. La campaña de alcance medio de Ucrania se ha intensificado en los últimos meses. Aviation Week informa que el periodo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 registró que Ucrania lanzó 1.588 drones de alcance medio, los cuales en conjunto atacaron 408 objetivos. Solo en marzo, Ucrania atacó 222 objetivos, lo que representa más de la mitad del total de los 4 meses, mientras lanza enjambres de sus drones FP-1, FP-2, CAT-6, FD-29 y E-300 contra los ocupantes rusos. Esos drones atacan los objetivos mencionados y también las defensas aéreas que Rusia instaló en territorios ocupados. Te dimos una gran pista sobre el caos que apenas inicia para Rusia. Los problemas de defensa aérea de Putin marcarán el cambio para sus fuerzas. Por ahora, los drones de alcance medio están haciendo un gran trabajo para Ucrania. Solo van a volverse más efectivos y numerosos. Los ataques que estamos viendo en estos momentos en los territorios ocupados implican el uso de drones fabricados en Ucrania. Como hemos visto en este conflicto, Ucrania ha logrado mucho y ahora depende de sus socios en Europa para transformar sus avances en un cambio decisivo. Noruega ya se ha sumado. El 27 de abril, United 24 Media informó que Ucrania y Noruega han firmado un nuevo acuerdo de defensa que permitirá a ambas naciones cooperar en la producción de miles de drones de alcance medio. Noruega financia todo el proyecto, permitiendo que Ucrania tenga instalaciones de producción en su territorio. Esto es inteligente. Si Putin actúa contra esas instalaciones, deberá lanzar misiles Contor a un miembro de la OTAN. El acuerdo se suma a los $7.000 millones que Noruega ya destinó a Ucrania para 2026, e implica que Noruega gastará 1.5 mil millones en armas hechas en Ucrania para las fuerzas ucranianas. Esto es como darle un golpe a Putin después de que Ucrania pasara del 23 al 25 de abril asestando golpe tras golpe. Llegan más drones de alcance medio y el líder ruso no puede evitarlo. De vuelta en Ucrania, las fuerzas de sistemas no tripulados del país están aumentando su capacidad. A inicios de 2026, crearon el Centro de Ataques en Profundidad, usado para coordinar ataques como los de la ofensiva ucraniana de 3 días en abril. Ese centro ha aumentado mucho los ataques de mediano y largo alcance de Ucrania. El objetivo de Brovdi ahora es expandir las fuerzas de sistemas no tripulados para que su personal represente el 5% de todas las fuerzas armadas de Ucrania. Esos soldados estarán operando una cantidad incalculable de drones, lo que equivale esencialmente a un ejército de robots que es mucho más poderoso de lo que implica ese 5% de las fuerzas armadas de Ucrania. Todo esto envía un gran mensaje a Putin. La distancia ya no protege los activos militares de Rusia. Los drones ucranianos ahora alcanzan más de 1.000 millas dentro de Rusia, poniendo en riesgo el petróleo y gas de Putin. Las fábricas que producen equipo para Rusia y su retaguardia cercana ya no son seguras por la expansión de las zonas letales ucranianas. Los drones destruyen todo en Donetsk y Zaporilla, impactando a una línea del frente rusa cada vez más desorganizada y sin los suministros necesarios para la ofensiva de primavera lanzada por Putin. Ya es puro caos para Rusia en Ucrania. Pero el verdadero problema es este. Lo impensable ya le sucedió a Rusia, pero algo mucho peor se avecina. Mientras los títeres de Putin intentan lidiar con las incesantes oleadas de drones ucranianos, enfrentan un problema que hará a estos drones más efectivos que nunca. Antes de profundizar en cuál es ese problema, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si este es el tipo de análisis que necesitas ver, asegúrate de suscribirte, ya que lo desglosamos así cada semana.
Actualmente, Rusia enfrenta una crisis que va más allá de los 3 días de infierno que Ucrania hizo pasar a las fuerzas de Putin. Una gran razón por la que los ataques de mediano alcance de Ucrania ahora son tan exitosos, además de que Ucrania ha construido los drones para realizarlos, es que Rusia está enfrentando una escasez masiva de las mismas armas que se supone deberían de tener esos drones en seco. Las defensas aéreas rusas se debilitan por falta de misiles. Según un informe del 27 de abril de Business Insider, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, afirmó que los ataques ucranianos a instalaciones rusas debilitan las reservas de misiles antiaéreos de Putin. Lo noté. Los ataques sistemáticos a las instalaciones de producción rusas degradan aún más las capacidades de defensa aérea del enemigo, que ya están experimentando una escasez de misiles para contrarrestar los sistemas no tripulados y los medios de ataque ucranianos. Siersky lo escribió tras reunirse con la jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, general Jenny Karayan. Ya había señales antes de que Ucrania lanzara sus últimos ataques en territorios ocupados. En marzo pasado, el medio United 44 también informó que Rusia estaba teniendo problemas con una crisis de misiles antiaéreos. Este informe llegó cuando Ucrania estaba en medio de una campaña récord de liberación de territorios, lo que llevó al país a recuperar más tierras de las que perdió ante Rusia durante las últimas semanas de febrero. Estos avances se lograron porque Ucrania atacó la retaguardia rusa, que apoyaba a infiltrados rusos, estableciendo defensas en zonas grises tras las líneas del frente. Las carencias de Rusia se concentraron en sus sistemas de defensa aérea más antiguos en Ucrania, como el Pantsir, pero hay problemas en todas partes, como revela el bloguero militar ruso Rybar en una publicación reveladora. Simplemente fabricar decenas de miles de misiles Pantsir de la nada es físicamente imposible, dice Rybar. Agrega que la intensificación de las campañas de drones de mediano y largo alcance de Ucrania está poniendo una mayor presión sobre las defensas aéreas de Rusia que nunca antes. Cuando la campaña de largo alcance ataca instalaciones que producen misiles antiaéreos y sus componentes, el problema empeora. Es simple. Rusia agota misiles mientras Ucrania destruye la capacidad de producción. Cuando se acaban los misiles, más drones ucranianos logran sus objetivos. Los ataques a la producción continúan. Esta es la degradación de las defensas aéreas rusas en tiempo real, y los ocupantes en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Crimea ya sienten los efectos al ser atacados por drones que no pueden detener. Rusia no solo se está quedando sin misiles, también muchos de los sistemas para lanzarlos están siendo destruidos. Ucrania ha complementado su campaña contra la producción de misiles antiaéreos rusos con ataques de medio y largo alcance a sistemas de defensa aérea y radares. En un informe del 31 de marzo, Kiev Independent reveló que 492 de los 1.530 ataques ucranianos, verificados realizados entre junio de 2025 y marzo de 2026, tuvieron como objetivo sistemas de defensa aérea rusos. Ucrania también atacó las capacidades rusas de antiacceso y negación de área, esenciales para las defensas aéreas. Piensa en sistemas de guerra electrónica, unidades de misiles y sistemas de mando, y te harás una idea. Lo que Putin y sus compinches están dándose cuenta demasiado tarde es que Ucrania ya había planeado todo esto. Durante un año, Ucrania ha estado degradando las defensas aéreas de Rusia, hasta el punto en que los tipos de ataques que vimos entre el 23 y el 25 de abril se hicieron posibles. Al mismo tiempo, Ucrania estaba construyendo su nueva generación de drones de alcance medio. Nada de esto es una coincidencia. Ucrania demuestra que al atacar la defensa aérea rusa, probablemente planea más ataques futuros. El 27 de abril, Defense Express reveló que la semana anterior, Ucrania había destruido defensas aéreas rusas S-350, Torm-2, OSA y Torm-2, KM, en una serie de ataques. Eso le costó a Rusia $205 millones y probablemente será aún más cuando los drones ucranianos de alcance medio aprovechen los huecos tras la pérdida de estos sistemas en los territorios ocupados. Precisión, poder y planeación se combinan para debilitar la retaguardia rusa. Podemos agregar la cantidad por sí sola a esa lista. Ya hemos mencionado el ritmo creciente de los ataques de Ucrania. La cantidad de drones que Ucrania lanza es asombrosa. Por primera vez desde el inicio de la guerra de Putin, Ucrania lanza más drones de largo y mediano alcance que Rusia. En marzo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó haber derribado 7.347 drones ucranianos. Toma con cautela derribado aquí. Rusia suele decir que los daños masivos de Ucrania a su infraestructura son causados por restos de drones ucranianos y no por los drones mismos.
Incluso considerando literalmente el supuesto derribo, los ataques ucranianos confirmados en marzo bastan para que la cifra ronde los 8.000 TSIM. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania dice que Rusia lanzó 6.462 drones en marzo. Rusia se delató a sí misma. El Ministerio de Defensa informó que Ucrania lidera en uso de drones de alcance medio y largo. Nada de esto es casualidad. Pravda señala que los ataques de alcance medio y largo de Ucrania han aumentado constantemente por años. En enero de 2024, Ucrania lanzó 110 drones contra Rusia. Esa cantidad mensual ya no equivale ni a los ataques de un día. En marzo, Ucrania rompió récords al lanzar un promedio de 237 drones por día contra Rusia. El alcance de los ataques de Ucrania se expande y reduce a la vez. Antes, Ucrania, los territorios ocupados no recibían tantos ataques para no gastar sus limitados drones de largo alcance en objetivos internos, ya que prefería usarlos en blancos más valiosos dentro de Rusia. Ningún sitio es seguro ya para Rusia. El incremento de drones ucranianos agrava los problemas de defensa aérea rusa, ya que más drones causan la destrucción de más sistemas. Rusia debe gastar cientos o miles de misiles de defensa aérea extra cada mes, mientras Ucrania intensifica su ofensiva. Aunque Rusia logre frustrar un ataque, la baja de sus reservas de misiles antiaéreos la deja vulnerable a futuros ataques. Rusia lleva años intentando derribar la defensa aérea ucraniana por pura saturación. Ucrania ha usado esa estrategia contra Putin, y el presidente ruso no puede hacer nada, solo llorar mientras se desata el caos. Sabiendo que la producción de misiles de Rusia está fallando y que su red de defensa aérea está siendo destruida, Putin ha estado lanzando amenazas. No está contento de que Ucrania esté firmando el tipo de acuerdos que está firmando con países como Noruega. Ordenó al Ministerio de Defensa de Rusia aclararlo en un comunicado de abril. Consideramos esta decisión un paso deliberado que intensifica la situación militar y política en Europa y convierte gradualmente a estos países en retaguardia estratégica para Ucrania. Dmitry Medvedev, el portavoz favorito de Putin, mencionó una lista de posibles objetivos de las Fuerzas Armadas rusas en Europa que enfrentarían consecuencias impredecibles si no se retira el apoyo a Ucrania. Estas son amenazas vacías como las que Putin y sus compinches han hecho por años. No sucederá nada, igual que con las amenazas que Rusia ha hecho en los últimos 4 años. Cabe destacar que el acuerdo de Noruega con Ucrania se anunció tras las recientes amenazas de Rusia, mostrando lo poco que están funcionando los intentos de intimidación de Putin hacia los socios de Ucrania. Pero esto es todo lo que le queda a Putin ahora. Las defensas aéreas de Rusia se están desmoronando y Ucrania está produciendo los tipos de armas perfectos, tanto internamente como junto a sus socios, para aprovechar ese hecho. Del 23 al 25 de abril fue una pesadilla para Rusia en los territorios ocupados. Lo impensable apenas inicia. Mientras crecen los daños y Ucrania golpea una y otra vez todo lo que alimenta la maquinaria de guerra de Putin, un caos desbordado se avecina para Rusia. Para los títeres de Putin en el frente, esto solo traerá más muerte y destrucción, pues son enviados a zonas de muerte que siguen expandiéndose. La destrucción en 3 días de activos clave rusos en territorios ocupados está lejos de ser el único gran logro que Ucrania puede esgrimir contra Putin en semanas recientes. En Rusia, el petróleo arde mientras una gran tormenta de fuego envuelve la arteria económica del país. Los drones de Ucrania han vuelto a atacar. Consulta nuestro video sobre los ataques ucranianos al petróleo ruso en todo el territorio de Putin. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para no perderte la cobertura de los últimos éxitos de Ucrania contra las fuerzas invasoras de Putin. Gracias por vernos.